Vamos a recibir, como decíamos en este momento, a Gustavo Treyes y Ariel Vejeres. Gustavo, buenos días y gracias por acompañarnos. Buen día, Martín. Un gustazo estar acá contigo. Recuerdo el año pasado, Gustavo, asumías recién la presidencia del banco y teníamos la posibilidad de conversar por teléfono. Sí, señor, y así que ya pasó un año. Increíble cómo pasa el tiempo, sí. Exactamente. Ariel es un hombre con el que tenemos habitualmente un contacto más fluido porque habitualmente nos estamos encontrando también en muchas actividades vinculadas al sector. Ariel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Martín, y buen día a toda la audiencia. Y como siempre es un gusto acompañarte acá. Y Martín ha sido una pieza fundamental en lo que ha sido la difusión de lo que es hoy la herramienta Ganadería 3 millones en el Uruguay. Recuerdo, Gustavo, vos participaste en aquel momento directamente también de lo que fue el nacimiento de Ganadería 3 millones. Se lanzó también en una actividad en el marco del Prado, ¿fue? Sí, señor, ayer lo comentaba, pasaron casi 10 años, así que imagínate que cuando Juan Peirú y Preve nos fueron a plantear al banco la idea y nosotros inmediatamente la tomamos y la adecuamos un poco a la regulación, a la norma del sistema financiero de aquel momento, y la verdad que un gran orgullo, Martín, porque hoy eso fue hace casi 10 años, entonces uno cuando ve que hoy están de moda los fideicomisos, que ves a otros bancos sacando fideicomisos o a otros incluso escritorios rurales, pantallas con fideicomiso, definitivamente haberlo hecho hace 10 años nos daba la pauta de que era un camino correcto, y cuando uno ve el éxito que ha tenido Ganadería 3 millones y las perspectivas y cómo está creciendo, sin que hagamos mucha bulla de eso, que bueno, Ariel lo comentará, definitivamente es un orgullo haber sido parte del inicio de esta herramienta. ¿Cuánto ganado hoy está, Ariel, dentro del fideicomiso y cuánta gente ha utilizado la herramienta? Perfecto, Martín. La pregunta es muy buena. Justamente viendo un poco lo que ha sido en estos 9 años, Ganadería 3 millones, se han colocado en el mercado pecuario, porque ha sido estrictamente de ganadería, ¿verdad? Más de 300 millones de dólares, con más de 2.000 productores activos, y hoy por hoy el equivalente a más del 1% del rodeo nacional. Es decir, que nosotros hoy tenemos en el fideicomiso más de 160.000 cabezas de ganado en los 19 departamentos, lo cual hace que si lo sacamos en cuenta a los productores son créditos promedio entre 50 y 70.000 dólares, lo que dice que realmente GTM, como nos gusta llamarlo nosotros, no un crédito, sino que es una herramienta financiera que ha logrado imponerse muy bien en el sector ganadero, que los productores han logrado utilizarla y utilizarla correctamente. Una de las mejores pruebas de eso es que la morosidad tiende a cero, si bien no es cero, pero anda muy cercana a cero, en 9 años, lo cual vemos que ha hecho de Ganadería 3 millones una herramienta muy potente o muy fuerte para las empresas pecuarias promedio del Uruguay, sobre todo para poder ayudar a las empresas, lo que hablamos siempre con Gustavo y con los asesores de GTM, que es una herramienta que influye mucho en lo que hace al flujo de fondos de las empresas pecuarias, ¿verdad? Porque la ganadería, como todos los ciclos biológicos o agronómicos, tienen su tiempo, y muchas veces hay que hacer inversiones en determinado momento del año y los ingresos se dan 6 meses o un año después. Entonces, la herramienta GTM en la empresa pecuaria ha logrado ser muy importante y casi indispensable para algunas empresas, poder hacer las inversiones tecnológicas que llevan a aumentar la generación la rentabilidad o la generación de riqueza de esa empresa a través de una herramienta en la cual el activo ganado, valga la redundancia, se activa como garantía muy potente, muy fuerte, ya que Ganadería 3 millones, el fideicomiso otorga un 90% del valor de ese ganado en un crédito directo al productor para la utilización de tecnologías agropecuarias para aumentar la producción o para comprar más ganado, ¿verdad? Claro. Entonces, esto creo que ha sido las fortalezas que han hecho que Ganadería 3 millones hoy esté posicionada como una de las herramientas financieras más importantes del sector. Ya vamos a hablar de algunas novedades y algunos cambios que se vienen con respecto a lo que es Ganadería 3 millones. Gustavo, ayer la actividad, como decíamos aquí en el Prado, antes de hablar de la visión que tiene hoy el banco con respecto a lo que es el sector agropecuario y también la economía general del país, fue una presentación, digamos, que por lo que se percibía y por lo que la gente comentaba, además de lo que es el encuentro social, se buscó también dejar un contenido para la gente que participaba desde el punto de vista
yo no sé si el término es de la motivación, pero sí por lo menos de pensar en cambios que se vienen en esto que es tan dinámico y lo único permanente es el cambio, y más en este momento que estamos viviendo. Mira, efectivamente ayer lo que buscamos fue salir un poco de todo lo que es la normalidad o lo que recurrentemente uno recibe, incluso el sector agropecuario, de charlas que hoy están de moda, cómo está la guerra, qué va a pasar con los commodities. Exactamente, o con la guerra entre Estados Unidos y China, o qué va a pasar en la región, o cómo afecta a Argentina, cómo vemos a Uruguay en los próximos años. Hay muchas charlas de esos, y quisimos salirnos un poco, innovar un poquito y salir de ese esquema tan habitual en estos momentos, y trajimos a un argentino, se llama Santiago Wininski, que hace referencia al futuro del trabajo, al futuro de la educación, y cómo la ciencia y principalmente todo lo que es la tecnología está afectando y va a afectar nuestra día a día y nuestras vidas. Y yo creo que ayer la charla fue muy motivadora, porque principalmente los mensajes que Santiago transmite son de que te dejan pensando, ¿no? De uno, desde el que tiene hijos, qué va a hacer con sus hijos, qué educación le va a dar, hasta, bueno, desde los trabajos y qué es lo que hacemos día a día preparándonos para un futuro que ya es hoy. Gustavo, esa charla, incluso ayer lo comentábamos, a mí me pasó de no poder escucharla toda porque coincidió prácticamente con la salida del programa y luego la emisión de BTV, que estábamos con los informes para el Prado. ¿Va a quedar disponible en internet? Mira, tuvimos tantos pedidos, no esperábamos eso, entonces no lo teníamos preparado, pero de acuerdo a los pedidos que hemos tenido, que han sido unos cuantos de clientes, vamos a ver cómo hacemos para tener la charla grabada y la presentación, y ver cómo hacemos para ponerla a disposición de todo el mundo, porque como te dije, es transversal a todos los sectores, sí, a todas las actividades, a temas profesionales y personales, que bueno, de alguna forma el futuro y la tecnología nos afectan. Vamos a hablar indudablemente del tema de la situación actual, más allá de lo que tú recién decías, Gustavo, de lo que fue el mensaje y la idea de la actividad de ayer. ¿Cómo está viendo hoy, en primer lugar, el banco como institución financiera, el sector agropecuario en general? Mira, nosotros pensamos que el sector, digamos, justamente por sectores dentro del sector, hay sectores que tienen definitivamente algún tipo de problema, y otros, como la ganadería, que están en un auge de precios y de entusiasmo que bueno, de alguna forma, en una familia hay algunos que están bien y contentos y otros que están bastante complicados. En términos generales, bueno, Uruguay claramente, esto lo dicen las cifras, ha perdido competitividad, y nosotros somos un país agroexportador. Creo que ese es un tema que está en la agenda de todo el país, de todos los empresarios y también de los gobernantes y de los que se proponen gobernar Uruguay, que Uruguay debería tomar alguna medida, y estoy convencido que así va a ser, para alinear y hacer un poco más competitivo el país. Y cuando hablamos de competitividad, hablamos principalmente de los sectores agropecuarios que la están necesitando, y que bueno, ahí dependerá de quién gane las elecciones, qué medidas se tomarán, pero a mí me parece que es un tema transversal que hoy todos los están tomando, es un tema sabido y que ojalá colabore con el sector de cara al futuro. Independientemente de eso, sí, siempre me gusta destacar la enorme institucionalidad y fortaleza institucional que tiene el país, ¿no? O sea, cuando uno mira la región, y es verdad que nos hemos desacoplado desde el punto de vista económico, pues eso es un tema de las cifras, ¿no? Uh-huh. Insisto, no son conceptos personales, en donde Uruguay ha mantenido un crecimiento que se ha enlentecido muchísimo, pero crecimiento aún, por lo menos de las últimas cifras en los últimos 15, 16 años, claramente Uruguay se ha desacoplado desde el punto de vista económico, pero también de lo institucional, ¿no? Y eso para quienes representamos empresas internacionales es bastante grato mostrar Uruguay, y no mostrar con diferencia con otros países, que las diferencias salen a la vista, pero la estabilidad, el apego a las reglas, ¿no? Siempre con deberes por hacer, como ayer me preguntaban en alguna entrevista, pero eso es una fortaleza que en el mundo se la reconoce Uruguay, y que en definitiva nos muestra muy diferentes a nuestros vecinos de la región, ¿no? Y en este contexto, el banco, ¿qué política tiene con respecto a lo que es la disposición desde el punto de vista crediticio? ¿Está en una situación, digamos, de expansión, de cautela? ¿Cómo está manejando, digamos, el banco y la política crediticia relacionada a lo que es la actividad agropecuaria, más allá de esta realidad que recién tú decías? Una ganadería que por ahí tiene buenos precios, una lechería que está más complicada, por citar
dos realidades diferentes. ¿El banco qué política lleva adelante en este momento? Martín, nosotros no hemos cambiado en nada las políticas de admisión del banco, a pesar de que las condiciones macro han cambiado. El banco está dispuesto a ir a todos los negocios. Este es un tema que relacionado a GTM me importa mucho destacar. Cuando armamos GTM nosotros pensamos que era una herramienta para todos los productores, grandes, chicos, medianos, etcétera. Y como pasa siempre, los más grandes que tienen capacidad de análisis y un poco más profundo, fueron los que primero se alinearon con la herramienta. Hoy tenemos una gran satisfacción de que también los medianos y los chicos se dieron cuenta que es verdad, que no hay costos ocultos, que la herramienta les permite disponer de su ganado cuando ellos quieran, que de alguna forma yo creo que el crecimiento que hoy se está dando en GTM tiene que ver mucho con eso, con que los más chicos se dieron cuenta que es cierto esto, ¿no? Que a mí me gusta mucho decirlo, que el éxito de Ganadería 3 millones se ha dado naturalmente y de boca en boca, pues nosotros no hemos hecho publicidad, ¿no? Que los bancos particularmente somos muy digamos, usuarios de hacer publicidad en medios. Bueno, GTM se ha publicitado exclusivamente por productor y a productor, boca a boca, y me da mucha satisfacción ver cómo los productores medianos y pequeños han ido asumiendo la herramienta, han ido probando y se han dado cuenta que lo que se decía ahí era lo cierto. Y en términos de, digamos, para responder tu pregunta en cuanto a las políticas generales, nosotros no hemos cambiado en nada. El banco sigue abierto a evaluar cualquier tipo de propuesta, no importa el sector. Es cierto que como cualquiera de nosotros vamos a evaluar los sectores que están complicados, hay que evaluarlos obviamente con más cautela, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad en cada crédito que damos. Tampoco debemos ser promotores de situaciones complicadas, hay que prestarle lo que se le puede prestar y lo que un productor puede pagar, no prestarle más con una mirada a corto plazo, sino de mediano plazo, y bueno, y en eso yo creo que Santander, que tiene 36 años en Uruguay, lo ha sabido hacer, y esperamos tener otros 36 más por lo menos, así que en ese sentido apoyando a todos los sectores en la medida que corresponda, en la medida que entendamos nosotros el productor que lo podemos hacer y que las circunstancias nos acompañen. Déficit fiscal de casi 5%, Gustavo. Año electoral, 1 de marzo, bueno, asume el nuevo Ejecutivo. ¿Cómo ve el banco esta situación del país? Y es uno de los grandes deberes que tiene el próximo gobierno de encarar. Lo vemos nosotros y lo ve el mercado internacional, pero justamente ahí es donde hablábamos del desacople, ¿no? La institucionalidad, la fortaleza, la seriedad que Uruguay ha adquirido, hace que las calificadoras y que el mundo de la inversión internacional tenga confianza en que sea quien gane, este es un tema que se va a encarar y se va a encarar bien, y esos son valores que, como digo, no los manejamos en el día a día, pero que en circunstancias un poco más complicadas, como tener un déficit del 5, que es el peor déficit de los últimos 30 años, o eventualmente llegar al 5 porque no estamos en el 5. Creo que Uruguay tiene este posicionamiento espectacular y tiene crédito desde el punto de vista de la credibilidad como para poder tener un tiempo en donde los equipos económicos, sean cual sea el que gane, vaya a encarar esto y tenga la confianza de los mercados y las calificadoras para hacer las cosas tranquilas. ¿No ven un riesgo de que el país pierda el grado de inversor a propósito de esa disponibilidad de crédito hacia adelante? Bueno, nadie tiene la bola de cristal como para saber las calificadoras que son independientes qué decisión van a tomar. Lo que nosotros consideramos es que la probabilidad de que antes de las elecciones o antes que asuma un nuevo gobierno el Uruguay pierda la calificación es muy baja la probabilidad. Entendemos que parte de que sea baja es esto que te estoy diciendo, de la confianza en el Uruguay, y bueno, habrá que las calificadoras también van a escuchar al próximo gobierno que gane y a los equipos económicos qué medidas van a tomar, y si este es un tema que, como creemos todos, va a estar en agenda como prioritario. Claro, Gustavo, la región está también sumamente convulsionada. Bueno, a nivel internacional tú mencionabas también algunos factores que están sucediendo en este momento, la guerra comercial China-Estados Unidos, pero en la región el tema político de Argentina ha sido un hecho importante de estas últimas semanas. Dentro de lo que es la actividad agropecuaria hemos tenido en los primeros 10 años de la década de 2000 una llegada muy importante de inversiones argentinas a Uruguay. En estas semanas hubo
consultas, movimientos desde el punto de vista de depósitos de Argentina hacia Uruguay o no? Es una muy buena pregunta, Martín. Yo lo que no puedo hacer futurología de qué va a pasar si los argentinos, porque me lo han preguntado muchas veces, si los argentinos van a venir, van a comprar campo, van a claro, porque en el Uruguay. fondo después se puede ser una señal que uno la asocie más adelante a ese tipo de situaciones. Claro, me lo han preguntado muchas veces. Nosotros futurología no, lo que sí podemos manifestar es lo que ha sucedido ahora. Lo que ha sucedido es que es verdad que había un incremento en las consultas de apertura de cuentas, de posibles inversiones, etcétera, pero sinceramente el flujo de dinero que ha venido a Uruguay ha sido casi neutro. O sea, nosotros no hemos visto, y cuando uno escucha que en Argentina dicen que han salido más de 100.000 millones de dólares del sistema financiero en depósitos, a Uruguay no han venido, por lo menos al Santander yo les puedo asegurar de que no. Sí han habido, por supuesto, un incremento importante en las consultas de argentinos, pero escuchaba el otro día, hay colegios en Punta del Este que ya tienen un gran flujo de consultas para el año que viene o prescripciones de gente que se va a venir a vivir. Bueno, también me han comentado que en el sector inmobiliario en Punta del Este por lo menos se ha movido un poco en relación a las consultas. Ahora, desde el punto de vista del sistema financiero y lo que respecta a Santander, nosotros no hemos visto hoy un flujo de depósitos que se haya incrementado de no residentes argentinos. Recién tú hablabas de la competitividad de Argentina, bueno, una devaluación muy importante luego de las elecciones PASO, Brasil que también ha devaluado, Uruguay que ha devaluado, pero no obviamente en la misma magnitud de los países de la región. ¿Cómo ve el banco y el tipo de cambio, el dólar? Esa es la pregunta. Mira, te le voy a contestar con lo que ha pasado también, porque futurología podemos opinar todo qué va a pasar, pero nadie tiene la bola de cristal. Y con lo que te voy a comentar, te voy a decir qué difícil es esto. Hace tres semanas el Banco Central de Uruguay tuvo que intervenir porque el dólar estaba cayendo en forma indiscriminada. O sea que intervino para que el dólar no cayera. Cuando hablabas con economistas, los tipos ya estaban previendo que el dólar caía de cara a fin de año, o sea que es lo más proyectable, digamos, en países como los nuestros, un dólar en los próximos 6 meses. Hoy estamos hablando que ya se dio la inversa, hay una devaluación, digamos, en las últimas 2 o 3 semanas, producto seguramente de lo que pasó en Argentina. Es muy difícil, Martín, estamos hablando que en un mes pasaba que el dólar estaba cayendo y el central intervino para detener la caída y 2 semanas después el central intervino para detener la subida. O sea, es muy difícil en estos países en definitiva determinar la proyección del dólar. Por supuesto que todas las tenemos, que no son otras que las que presentan todos los economistas que habitualmente están en programas de radio, en televisión o tienen columnas, pero en definitiva es un tema muy complejo de pronosticar, como para poder decirlo al aire, pero me quedaría con que hay que acompañar lo que los economistas especialistas dicen, pero muchas veces estos son proyecciones que después no se terminan dando, esa es la verdad. Gustavo, en general el tema crédito, tasa de interés, ¿qué panorama visualizan hacia adelante? No, nosotros creemos que ahí no se va a afectar, de hecho las tasas son las mismas a pesar de lo que haya pasado en Argentina, y creo que eso, la situación macro de la región no va a afectar lo que es el costo del crédito para los clientes, debería mantenerse en estos niveles. Han estado hablando, obviamente, me imagino que sí, con diferentes candidatos o equipos de los candidatos. El tema encajes, ¿es un tema que se ha planteado pensando en el próximo gobierno a nivel de los bancos? Que los bancos el que no llora no mama más, y que los bancos con respecto a los encajes siempre protestamos, queremos menos encajes o queremos que nos paguen más por los encajes que tenemos que hacer, pero eso es una política y una gimnasia normal, como los comerciantes les piden a los proveedores mejores precios, como nosotros cuando vamos a comprar algo queremos que nos hagan un descuento, o sea, pero no creemos que sea un tema determinante del sistema financiero, pero insisto, para ser honesto en la respuesta, siempre es un issue que está en la agenda y nosotros lo conversamos con los reguladores, ¿no? ¿Podría, Gustavo, eso ser a propósito de elementos? Bueno, ahora se han planteado algunas medidas que se consideran insuficientes por parte del Ministerio de Economía para, digamos, reactivar algunos sectores. ¿Podría ser una herramienta, digamos, bajar encajes para facilitar el crédito o abaratar el crédito y dinamizar la economía? Si te soy franco, hoy, Martín, con la liquidez que tiene el sistema financiero uruguayo, los encajes no van a afectar en nada. O sea, hoy el sistema financiero uruguayo está líquido como para prestar cualquier operación de crédito, como para crecer muchísimo más. De hecho, cuando uno mira el crecimiento de los depósitos y los créditos en Uruguay, en todo el sistema, ya va a ser el segundo año que casi no hay crecimiento o incluso hay una pequeña caída.
ganadería. O sea que en definitiva el sistema es reflejo de lo que es la economía, en donde una economía que crece muy poquito o casi no crece, el sistema tampoco crece y se mantiene en términos muy parecidos a los de años anteriores, pero los encajes no van a ser un tema que determinen a quién prestar o que haya más credibilidad para prestar. La morosidad, Gustavo, ¿cómo está en general? La morosidad, han habido algún caso más, es cierto, pero definitivamente hay que dar un mensaje de tranquilidad porque no estamos viendo un deterioro de las carteras, no estamos viendo un deterioro de los clientes. Sí hay más clientes que tenés que sentarte a ver con ellos, reestructurar y ver, eso es verdad, pero también es lógico y normal. Estas cosas como que no deberían asustarnos. Por eso es que si bien hay un mayor flujo, digamos, de charlas con clientes para reestructurar y hacer posible los cronogramas de pago, eso no se ve reflejado en la morosidad. La morosidad del sistema apenas ha crecido respecto de la del año pasado, así que creo que no es un tema de preocupación, aunque sí es un tema de atención en una economía que es lógico que si se está desacelerando haya mayores complejidades para cobrar. Esa es la verdad. Bien. Ariel, volviendo al tema ganadería 3 millones, en estos días el Plan Agropecuario ha estado realizando una serie de charlas planteando el pasaje de agricultura de soja a ganadería. ¿Ven allí digamos una demanda adicional dentro de lo que es el tema de necesidad de capital, digamos, para financiar ese pasaje de agricultura a ganadería? Bueno, sí, es un tema que ya se ha venido planteando de años anteriores, ¿verdad? Ya ha habido una disminución que ha sido un poquito más en ascenso en estos 2 últimos años de lo que es la agricultura, que son hectáreas que están pasando a la ganadería, y el plan agropecuario presentaba un número del entorno a los $1.400, transformar una hectárea de agricultura a ganadería. Y bueno, realmente GTM ha sentido eso, es decir, hemos tenido muchos contactos de productores que están precisando utilizar de la herramienta Ganadería 3 millones para volver a la ganadería. Creemos que la herramienta GTM calza muy bien en ese tipo de circunstancias que se están dando en el sector. Y bueno, y nosotros lo que hacemos es invitamos a los productores que nos hagan el planteo. Tratamos siempre de que más que el productor adapte la herramienta GTM a su sistema de producción, que la herramienta GTM se adapte al productor, ¿verdad? Por eso nosotros siempre le pedimos a los productores que se arrimen a las oficinas de Banco Santander o a la oficina de GTM, o en la web están todos los contactos posibles. Entonces tratamos siempre de adaptar la herramienta GTM a las necesidades del productor, ¿verdad? Porque la casuística de los sistemas de producción, cada uno tiene sus peculiaridades. Claro. Pero además es un tema natural y biológico del propio ciclo. Comprás terneros y si al año tenés que enfrentar el pago, bueno, obviamente te genera ahí un tema de caja. Exacto, entonces a eso lo que vamos es que los productores se arrimen a Banco Santander o a la oficina de GTM, o que me llamen, está mi teléfono en la web, de forma de que podamos adaptar la herramienta al sistema de producción del productor y no que el productor adapte su sistema de producción a la herramienta, porque GTM tiene la capacidad de adaptarse a los diferentes sistemas y a la casuística de cada uno de los sistemas de producción, ¿no? Bien, para redondear, me llega una consulta de un oyente y te la voy a trasladar, Gustavo. Recién hablábamos de los sectores en términos generales, ganadería, lechería, bueno, agricultura. Dentro de la ganadería, un tema que se ha planteado y que es público, que incluso los propios frigoríficos a través de sus gremiales lo han hablado con el Ejecutivo, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se habla de la situación que hoy tiene la industria desde el punto de vista de su negocio, que estaría en una situación de números justos. ¿Cómo ve el banco particularmente, que me imagino dentro de lo que es su cartera de clientes se trabaja con un número importante de frigoríficos? ¿Cómo ve a la industria en este momento el banco como un eslabón importante dentro de lo que es la cadena ganadera? Bueno, creo que no sorprende a nadie si digo que claramente la industria está pasando un momento complejo de cara a los números. Sinceramente nosotros operamos con frigoríficos de primer nivel, que tienen una solvencia impresionante, una historia detrás, y
creo que aparte puedo ratificarlo, un management, un gerenciamiento espectacular, con gente muy conocedora del mercado. Estas son circunstancias que pasan, que en definitiva lo que hay que tener es espalda para soportar un poco estas circunstancias, en donde por momentos se gana mucha plata y por momentos hay que hacer un poco la plancha, como se dice popularmente, y bueno, yo creo que este es un momento en donde los frigoríficos serán quien puedan contestar mejor cómo ven ellos el futuro, pero sí, nosotros estamos respaldando a muerte a todos los frigoríficos que trabajaron siempre con nosotros. No vemos un foco de preocupación, los clientes nuestros son de primera línea, son conocedores del negocio y del mercado, así que cuando uno tiene un buen capitán en un barco, por más que venga la tormenta, uno está tranquilo, confiado, y eso es el caso de los clientes frigoríficos del Banco Santander. Gustavo Treyes, presidente de Banco Santander, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Martín. Ariel Vejeres, coordinador de Ganadería 3 Millones, también gracias por acompañarnos. Al contrario, el gusto ha sido nuestro. Gracias. Hacemos una pausa, estamos en las 11 de la mañana con 40 minutos.